en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente acá en Hágase la Luz. Hola Danilo, Hola ¿qué José. tal? ¿Cómo estás? Nuevamente acá en la mañana de este día miércoles, ¿sí? Por el feriado vamos a ir por segunda vez día miércoles, ya la próxima semana retomamos. Y tenemos un gran invitado hoy, cambiamos un poquito de lo que veníamos haciendo, ya lo van a conocer en un ratito más. Y también inauguramos una nueva sección que también ahí Danilo les va a contar. Saludarlos a todos y a todas y recordar que como todos en todos los programas vamos a ver la noticia de la semana proveniente de la revista Electricidad, revista referente del medio, que Danilo nos va a comentar en esta editorial. Gracias José. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este cuarto capítulo. A ver, quizás lo importante que ha sucedido durante la semana pasada fue la aprobación en la Cámara Baja del Congreso del proyecto de descarbonización que impide el funcionamiento y también la instalación de centrales térmicas en base a carbón desde el año o desde el 31 de diciembre del 2025. ¿Ya? Y también lo podemos eso aparejar, esto salió en revista Electricidad el día 22, ¿ya? Y eso también lo podemos aparejar con otra noticia que también sale en el Mercurio, que es acerca de la incertidumbre, ¿ya? Que está el sector y que eso también ha impactado en las acciones. Y aparece en ese contexto una frase, un concepto que de repente es mal utilizado, que tiene que ver con la certeza jurídica, ¿ya? Es efectivo, es necesario certeza jurídica para, sobre todo para este tipo de infraestructura que es de larga data y de largo tiempo de recuperación de los capitales que se invierten. Pero certeza jurídica no significa que esto esté escrito en piedra, ¿ya? Certeza jurídica significa crear los espacios necesarios donde uno puede y deben confluir todos los actores y poder discutir de cómo es la mejor forma de hacer esos cambios necesarios en función del dinamismo que tiene el sector. Un sector como energía, que ya lo hemos visto, también lo vamos a conversar un poquito más adelante, que está lleno de cosas nuevas y de cosas que están por venir y van a influir en cómo nosotros estamos entendiendo el desarrollo del sistema energético nacional en general, ¿ya? Es necesario que existan estos espacios para discutir cómo la regulación, el mercado, se va adaptando a esta nueva forma. Tenemos que cambiar, por ejemplo, de cómo conceptualizar la unidad de punta, tenemos que cambiar, por ejemplo, de si es que podemos llegar a un mercado de oferta. Obviamente son cambios importantes, ¿ya? Pero estos cambios tienen que hacerse con mirada de futuro, tienen que hacerse en función de ciertas evaluaciones que deben realizarse para así crear este ambiente de sana discusión y de sano consenso, ¿ya? Insisto, certeza jurídica no es piedra, certeza jurídica es crear un ambiente. Y yo en particular creo que ese ambiente hoy día no está, por diversos motivos, ¿ya? Por diversas circunstancias. Estamos en pandemia, estamos también posterior a un ambiente político bien dinámico, animoso, se podría decir, con una discusión constitucional, después de ya pasado harto tiempo, o sea, un año y medio, pero también después de un estallido, donde hay una sensación o un color social distinto. Entonces, es necesario ya que toda esta discusión, que no significa que se haga lenta, ¿ya? Hay cambios que son necesarios y que se tienen que hacer con cierta rapidez, pero tienen que hacerse dentro de un espacio controlado. Así que, dado esta editorial, nos vamos a ir con un tema, ¿ya? Aquí, como dijo José, una nueva sección que nuestro invitado pone la canción. Nos vamos a ir con un tema de Genesis que se llama What Gorilla, y ya volvemos en un ratito con Matías Negrete, académico de la Universidad Católica, y vamos a tener una entretenida charla. Eso, nos vemos en un par de minutos aquí en Hágase la Luz. Bien, bueno, estamos de vuelta entonces acá en Hágase la Luz con nuestro gran invitado, don Matías Negrete, y después de esta gran canción inaugurando ese espacio de nuestro invitado pone la música, What Gorilla, Genesis 1976, es el Genesis que yo no escuchaba, solo para llegar antes. Yo llego Genesis antes de Peter Gabriel.
pero sabéis que estaba buena la canción. Voy a darle una oportunidad entonces a esa parte del progresivo. Ajá. Sí, no, claro. Bueno, pero antes de entrar de lleno ahí a la conversación, ahí ustedes ya pueden ver a Matías. Vamos a comentarles para quienes no lo conocen. Él es ingeniero civil electricista y magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad Católica. También es Master of Science y PhD de la Universidad de Illinois. Su especialidad es operación y planificación de sistemas de energía y potencia, mercados eléctricos, redes inteligentes. Además es investigador de DICTUC y codirector de Vinken, consultora especializada en investigación avanzada y desarrollos tecnológicos para la industria energética. Y como nos acabamos de enterar, no tenía la última versión. Bueno, y también tiene varios hobbies ahí, dentro de los cuales está el ciclismo, está también el rock progresivo, ¿no? Como la canción que acabamos de escuchar. Claro. Bienvenido, Matías, muchas gracias por venir. Oye, primero muchas gracias, José, Danilo. ¿Qué tal, Matías? Tremenda iniciativa esto de tratar de acercar la energía usando estas nuevas plataformas. Me siento más que honrado de estar aquí después de los primeros invitados que han tenido. Así que nada, pues aquí súper contento para que conversemos, tratemos de tener una conversación que sea interesante también para quienes nos escuchan, nos ven. Y eso, pues así que nada, pues, nuevamente agradecerles mucho la invitación. No, nosotros muy agradecidos, Matías, de que estés aquí conversando, y esa es la gracia lo repetimos como mantra. Esto es como si estuviésemos en el living de la casa conversando un rato, y sabemos que tenemos hartos temas en común en este mundo de la energía, sobre todo acá en Chile. Así que eso, muchas gracias y partimos. Pues mira, yo voy a partir al tiro con las preguntas. Vimos tu historia, ¿cómo se llama? Tu desarrollo profesional. Hacemos investigación de nuestro invitado, y vimos que estuviste en la universidad más o menos entre el año 97 y el 2012. Y después seguiste, claro, terminaste el pregrado y vas a ¿cómo se llama? A especializarte o a tomar más experiencia en diferentes posgrados, tanto aquí en Chile, en la Universidad Católica, pero también afuera, en Estados Unidos. Y después de que te terminara este set de estudio, vuelves a Chile para entrar derecho a la academia en la misma Escuela de Ingeniería de la Católica. En general, los egresados, los ingenieros, lo que hacen, se titulan y van derecho a la industria. De hecho, aquí hay dos ejemplos, yo y José. Entonces, como definir un poco cuáles son las características o qué es lo que pasa en la mente de alguien que va y se dedica a la academia, de alguien que se dedica a la investigación y al desarrollo de soluciones que en general deberían después aplicarse en la realidad. ¿Cómo se gesta o cuál es la génesis de un investigador, de un desarrollador y un académico? Pues sí, pues yo tenía preguntas y génesis también, que estábamos recién con profesores. Claro, yo creo que, a ver, sí, pues efectivamente en ingeniería, a diferencia de otras disciplinas, lo natural es quizás graduarse, quizás hacer un posgrado, un magíster y después trabajar en la industria o desarrollo. En otras disciplinas no, pues en física, en ciencias básicas en general no, pues ahí la gente hace doctorado. Entonces en mi caso, claro, mi experiencia es media híbrida, porque yo en el fondo ahí un pequeño, mis máster que yo hice son en física. Entonces yo en algún momento quería estudiar física, y a mí siempre me motivaba el tema de la investigación, el tema de la docencia, el tema de los plazos que tiene, de los problemas que está viendo el académico. Entonces, ese es más o menos eso es lo que te motiva generalmente a estudiar, a seguir estudiando y a especializarte, ¿ya? Pero también, ahí, habiendo dicho eso, es que claro, entonces, como yo llegué al área, claro, pues yo estudié física, después seguí estudiando un máster en física afuera, y después, ahí te vienen como esos momentos en donde uno dice, chuta, lo que estoy haciendo es súper entretenido para mí, quizás para 10 personas más en el mundo. Temas, yo trabajaba, no sé, pues en temas de física de partículas, en ese tipo de cosas, ¿ya? Y después me di cuenta, tuve la suerte que en la universidad que yo estaba, había un profesor que aprovecho de hacer un homenaje, el profesor Sebastián Ríos, que falleció hace muy poquito, académico y prócer de ingeniería eléctrica, y él tenía un profesor amigo allá, que es el profesor George Gross,
que George Gross es bien conocido en Chile porque George Gross en el año 86 vino a hacer unos cursos de especialización y test en planificación, operación del sistema eléctrico en unos programas, me parece, de las Naciones Unidas. Y ahí fue como el profesor de muchos profesores acá, o sea, en esos cursos participaron mismo Sebastián, Hugh, Oscar Moya, entonces ahí hay una conexión y ahí yo empecé a tomar cursos de energía y lo encontré un área fascinante, ¿ya? Fue fascinante por el hecho de que hay mucho desafío técnico, está abordando problemas que de alguna manera tienen un impacto, ¿cierto? ¿Qué más impacto que puede tener la energía? Y más encima, en la época que yo estaba estudiando, estaba viniendo todo el resurgimiento del área en las universidades en Estados Unidos y Europa, ¿ya? Yo creo que es bueno comentar que, no sé, por los años 80, 90, por ahí, el área de energía o de sistemas de potencia no se hacía mucha investigación o había bajado mucho. Pero en el año 2000, por ahí, empezó con toda esta idea de la integración de las renovables, empezaron a haber nuevos desafíos que vamos a comentar acá también, toda esta idea de las redes inteligentes, y empezó a haber un boom, y obviamente eso vino de la mano con que había financiamiento, etc. Entonces, ese es más o menos cómo yo llegué al área, ¿ya? Yo también creo que es importante recalcar que, claro, de repente en Chile existe la visión de que aquellos que se especializan un poquito más haciendo un máster o un doctorado, necesariamente es para terminar en la academia, ¿ya? Y yo creo que eso en otros países no es así, y en particular en el área de energía no fue mi experiencia. O sea, yo les comento, o sea, mi experiencia, los doctorados, los programas de doctorado de energía o de sistema de eléctrico, para ser más específico, están súper conectados con la industria, ¿ya? Súper conectados. O sea, yo, por ejemplo, uno tenía proyectos con la industria, uno tenía, por ejemplo, yo hice 2 veranos pasantía en el coordinador eléctrico de ISO New England, y ahí estaba trabajando con pura gente que venía también de la academia, investigadores. Entonces yo creo que ese es un fenómeno que en Chile se está empezando a ver y probablemente se va a seguir viendo, ¿ya? En donde la gente que hace especializaciones, doctorado, no tiene por qué terminar en la academia. De hecho, mis compañeros de doctorado, yo creo que el gran porcentaje está en la industria, en reguladores, en operadores del sistema, etcétera, ¿ya? Y claro, y después, claro, pues ahí tú dijiste del 97 al 2012, no es que me demoré tanto en hacer el pregrado, pues ahí están todas. Sí. Claro, yo después del 2012 estuve más encima trabajando como postdoc, ¿sí? Que eso es como, ya no es un grado académico, sino que es ya trabajar como investigador. Estuve en Berkeley, ahí cerca de San Francisco, y ahí la interacción con la industria fue mucho más, porque en el fondo ahí teníamos proyectos con Bosch, hicimos unos proyectos re interesantes, imagínate, esto fue el año 2013, unos pilotos de cómo utilizar vehículos eléctricos para que entregaran control secundario de frecuencia al sistema. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, los doctorados en general en estas áreas, fuera del país, tienen harta interacción con la industria, y yo espero que de alguna manera eso vaya a poco más ocurriendo en Chile. Yo creo que ese sí. Oye, Matías, y respecto a ese punto, bueno, ya siempre nos desordenamos con las pautas previas que tenemos, pero es que entraste en un punto que me parece bien interesante, porque hablas de la relación entre la academia y la industria. Y claro, quizás uno de los puntos que acá en Chile no se ha visto, tal como has visto, es lo que pasa en los países desarrollados en Estados Unidos, en Asia, en Europa, donde, como bien dices, cuando hay un posgrado, incluso doctorado, es justamente para generar tecnología, conocimiento, y no solo para generar papers. Entonces, una de las cosas que quizás pasa en Chile es que hay mucha especialización, se gastan recursos del Estado, de todos, en enviar gente a estudiar. Hay becas Chile que han crecido mucho en el tiempo, hay una nueva institucionalidad en investigación y desarrollo con un Ministerio de Ciencias, pero sigue habiendo ahí un gap, un espacio donde no existe esa relación, y quizás sería interesante conocer tu visión, dados los ejemplos que justamente has puesto ahora, cómo eso, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo esas prácticas podemos traerlas al país justamente para generar desarrollo y más valor agregado? Que a propósito ahora de las discusiones constitucionales, de las candidaturas presidenciales, todos como que tienen esa intención, ¿no? Todos dicen, oye, dejemos de ser extractivistas, pongamos valor agregado a
los productos o servicios, pero básicamente no, al menos yo no he visto que haya muchos planes donde uno pueda linkear esos esfuerzos y esos recursos que se destinan para desarrollo profesional a que después esos mismos profesionales puedan volver acá y hacer iniciativas como las que tú comentabas que se hicieron, por ejemplo, de los autos eléctricos y generar desarrollo en el país a partir de eso. ¿Cómo ves tú, a partir de tu experiencia, que eso se puede traer y se puede empezar a profundizar, no solamente a nivel de universidades o de operadores, sino que a través de industria? Sí, pues yo comparto la visión, José. Yo creo que ahí estamos al debe en el fondo, en que se han invertido muchos recursos en enviar profesionales chilenos a doctorarse y muchas veces se espera que esos profesionales después se reintegren a la academia, donde no necesariamente están todos, no tienen por qué reintegrarse en la academia ni tampoco están las plazas. Entonces, yo creo que ahí, claro, hay que partir del supuesto que primero que la gente que hace estos grados se tiene que reintegrar no solamente en la academia, sino que ojalá en la industria, en laboratorios nacionales, etcétera, ¿cierto? Yo creo que ahí, de alguna manera, estas discusiones que estamos teniendo ahora va todo de la mano con la inversión en ciencia y tecnología. O sea, al final esta cosa también se mueve con recursos. Uno compara los budgets de investigación en otros países, y claro, pues son órdenes de magnitud distintos. Aquí yo creo que hay que avanzar en eso. Como yo les comentaba, yo creo que la energía tiene una peculiaridad interesante, que como nicho se debiese facilitar esta integración entre la academia y la investigación en la industria, porque hay muchos desafíos aplicados. Entonces, a diferencia de otras disciplinas, quizás disciplinas más de ciencias básicas, es mucho más difícil la interacción con la industria porque la industria es de mucho más largo plazo. Pero si uno analiza, por ejemplo, cosas súper puntuales, como los modelos que tiene que usar el coordinador eléctrico para poder despachar el sistema, eso requiere investigación y requiere investigación o conocimiento avanzado. Y por eso yo les comentaba que cuando yo trabajaba en el coordinador allá en Estados Unidos, había gente que era investigación de operaciones, matemáticos. Entonces yo creo que eso es lo primero. Yo creo que energía es una buena oportunidad para eso, para que la gente que tiene estos grados se pueda ir integrando tanto a instituciones, los ministerios, los reguladores, los gremios, vemos que está ocurriendo. Y para que ocurra eso, claro, lo primero es que la industria tiene que reconocer el valor de ese capital humano. Yo creo que eso es lo primero, ¿cierto? Por ahí tenemos que partir. Y creo que está ocurriendo. Yo veo en la industria que se está reconociendo que el sistema se está complejizando, que se requiere para tomar decisiones, modelos quizás con otros tipos de disciplina, etc. Eso es lo primero. Lo segundo es que, claro, tiene que haber también un rol del Estado y también los privados fomentando, por ejemplo, laboratorios nacionales, estilo, no sé, por el BNL en Estados Unidos, Argonne, en donde claro, pues está este capital humano avanzado desarrollando iniciativas. Y que yo repito, yo siempre he visto la energía en Chile con todo el potencial que tenemos como precisamente un lugar privilegiado para poder tratar de complejizar un poquito más nuestra economía y el tipo de servicios y productos que hacemos. Yo repito, o sea, conversemos los tres acá, distintos desafíos que hay en la operación, en el diseño de los mercados, en la generación, en cómo monitorear las redes, y todo eso requiere este capital humano que se ha formado, que el país ha invertido en ello, y después que tenemos que, obviamente, ojalá que se reintegre. Y otra cosa ocurre, y que yo creo que aquí también es un tema que tú lo mencionaste, y esto va más alineado allá a la gente que es académico, ¿cierto? El que es académico. Hablemos del que es académico. Lo que ocurre es que todavía en Chile hay un foco demasiado en que como que lo que más se valoriza, no lo único, pero lo que quizás más se valoriza es el paper. El paper. ¿Cierto? ¿Me entendés? Entonces, y que no está mal. Si los papers está dentro del rol que uno hace, uno en el paper tiene que, muchas veces son desafíos, son ideas que no se van a implementar, pero te fomentan eso. Pero de igual manera, debiese haber una valorización a investigación aplicada, proyectos con la industria, y que, repito, lo hay, pero todavía seguimos teniendo el tema del paper, ¿eh?
Similarmente, lo mismo, desarrollo de programas de doctorado más con la industria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Católica ya está comenzando un programa así, en donde se desarrollan temas y tesis, donde hay una relación directa en conjunto con alguna empresa para poder enfocar en una problemática. Entonces, esa es mi experiencia, o sea, y se ve, mira, por ejemplo, generalmente los doctorados en Estados Unidos, uno puede, por cómo son, por la estructura que tienen, muchas veces tienden a ser más de, claro, más quizás lo que uno convencional cree, más de investigación y todo. Y muchas veces en Europa son programas de doctorado mucho más aplicados por la industria. O sea, de hecho, por ejemplo, uno si ve en Alemania, gran parte de los doctorados primero son más cortitos y están súper alineados con la industria. O sea, uno vaya a la universidad, no sé, una vez estuvimos en el KIT, en Karlsruhe, y había laboratorios de todas las industrias y empresas que existen allá. Entonces, como te digo, yo creo que es un tema que de a poquito se está moviendo. Yo creo que en energía y particularmente en el sector eléctrico hay tremendas oportunidades por todos los desafíos que estamos abordando. Pero, a ver, hay una... tú estás especializado en el desarrollo de mercado, regulación, etcétera, etcétera, políticas públicas. Que quizás es una de las partes más complejas de interactuar con la industria, porque efectivamente en la parte de innovación, nuevos productos, nuevos servicios, no sé, por decir, empresas que efectivamente venden cosas, son muy intensivas en el uso de nuevo desarrollo. Pero cuando estamos hablando del diseño de mercado, de la regulación de políticas públicas, como te repetía recién, puede que esta relación, al menos acá en Chile, ahí me hago cargo de mi desconocimiento de cómo se ve y de lo cual tú me estás nombrando que esa relación es mucho más fluida afuera. Hartas veces nosotros hemos escuchado acá el cómo se llama, como una frase, una mala frase, pero que a esa propuesta de este académico no está como adaptada a la realidad de nuestro mercado. Quizás en buen chileno así como que le falta calle. Le falta calle, eso te iba a decir. Bueno para el paper, pero no para el reglamento. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo esta experiencia que tú traes y diferentes investigadores y académicos que están hoy día acá, a ver, tenemos que acercar esta relación entre la industria, entre este diseño de mercado, donde actúa comisión, ministerio, coordinador y también las empresas, y la academia, y las universidades? O sea, ¿cómo arreglamos esto, se podría decir? ¿Y cómo deberíamos engranar esta relación para aprovechar este tremendo potencial de gente que se ha especializado en países que estamos usando de referentes para tomar decisiones en mercado? Sí, pues súper tremendo tema. Yo también he escuchado que no solo eso, los académicos dicen, no, porque ustedes están en el mundo de fantasías. Bilsipap. Y uno podría entender un poco, ¿es cierto? Uno podría empatizar con esa visión, porque muchas veces los académicos, claro, de repente nos enfocamos en la tercera derivada de un problema, cuando de repente los problemas son de orden cero. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo primero es entender bien cuál es el rol que debe tener el académico en esto. ¿Ya? Yo creo que esto se construye, la regulación de los mercados eléctricos se construye de alguna manera contrastando visiones. Está la academia, están los investigadores que de alguna manera pueden ayudar a sentar los fundamentos, a hacer estos primeros diseños ¿qué es lo que ha ocurrido en otros países? ¿Ya? En donde se tratan de tomar desde la economía, desde la ingeniería eléctrica, de la investigación de operaciones, se tratan de encontrar ciertos diseños que pueden ser súper teóricos y que muchas veces ven la luz 10 años después, pero ahí parte, ¿cierto? Después viene la bajada más práctica, en donde hay que hacer pero no podemos hacer, por decir algo, no sé, un despacho estocástico, no es imposible, tenemos que hacer una cosa determinista, ¿cómo lo bajamos? Y viene la tercera etapa, que es la complejidad ya regulatoria de implementarlo. Entonces, yo en los cursos siempre digo que el proceso de diseño de mercado tiene como estas tres etapas. Tiene la parte donde el académico tiene un rol súper importante, después el académico que tiene una visión más práctica, y después, claro, pues tiene que conversar con los reguladores. Entonces, yo creo que, por ejemplo, instancias como estas sirven para eso. Yo creo que esto parte del diálogo, yo creo que parte de reconocer que esto hay distintos roles. Hay que entender bien que un mercado eléctrico no se va a diseñar a punta de puros papers,
pero tampoco se va a diseñar a punta de preocuparse del urgente y del incendio de último plazo, porque en el fondo no te da espacio hacia mirar hacia más adelante. Entonces yo creo que son visiones que se tienen que complementar y que son todas necesarias. O sea, los académicos, repito, los académicos que al menos interactuamos con la industria o interactuamos también con reguladores, con el coordinador, nos enriquece mucho conocer ese lado de las complejidades más prácticas y de implementación. Pero por lo mismo, esos otros agentes también yo creo que se enriquecen en el fondo de la visión que pueden entregar los académicos, entregando argumentos técnicos, entregando visiones de afuera, porque repito, así es como se ha construido, ¿ya? Yo creo que, como les comentaba, mi experiencia en otros países, yo he visto cómo ocurre esta sinergia entre la academia y la industria y la regulación, y claro, no solamente en temas tecnológicos, sino de mercado. O sea, pensemos, por ejemplo, veamos algunos ejemplos de cosas que usamos ahora en los mercados eléctricos. Entonces, por ejemplo, esto de que el precio sea igual al costo marginal en alguna barra, ¿de dónde viene? Viene de alguna manera todos los desarrollos que hizo Fred Schwepp, que lamentablemente falleció muy joven, pero era un profesor del MIT, y era un profesor de ingeniería eléctrica, pero de control, ¿ya? De control automático, aeroespacial, y él en los años 80 sentó las bases de esta, que fue de alguna manera traer todo el peak load pricing que venía de un poquito de antes, ¿cierto? De Boteau y todo. De Boteau. Claro, pero él generó esta idea del spot pricing of electricity, y que fue un cambio seminal, y eso, imagínense, ese esquema ha mermado en distintos diseños, ¿cierto? Es más, o sea, hay unos documentos de los años 80 que es impresionante, porque en el año 80 ya tenía toda la visión de lo que podía ser una smart grid, ¿sí? Y es gracioso porque salen como lo que podría ser un central de control, monitoreo, y salen como televisores a tubo, ¿cachai? Porque obvio, no estaba la tecnología, pero ya estaba la visión, ¿ya? Y otro ejemplo abundan, o sea, por ejemplo, todo el trabajo de académicos como, no sé, William Hogan de Harvard, que de alguna manera ha sentado las bases de lo que se llama como el Standard Market Design, y ha generado otro tipo de instrumentos financieros. No sé, Ben Hobbs en Kaiso, Goran Starbach en UK, Michael Bond. Hay infinidad de académicos que están ahí y que tienen ese nicho, ¿cierto? Tienen el nicho de interactuar, y yo creo que resumen, así como mensaje de resumen, que claro, los académicos e investigadores son parte de este ecosistema, ¿cierto? Oye, Matías, y dado eso, bueno, hay un comentario después si te quieres repetir eso, porque estaba pensando que una de las cosas que ha pasado como en los mercados, sobre todo energéticos, es que hay mucho ingeniero eléctrico trabajando en áreas económicas y viceversa, y donde una es ciencia dura, digamos, donde nos rigen las leyes de la física, básicamente, y la otra es economía, que es una ciencia social. Y esa, a mí, mi opinión al menos, es que se ha tensionado eso, porque justamente desde la parte académica y cuando uno viene desde la ingeniería más dura, parece ser esa como la verdad, ¿no? Las leyes son, el electromagnetismo es, pero en la economía no es así, y la economía no puede demostrar cosas, pero basado en ciertos supuestos y que sucedan ciertas cosas. Y esa tensión parece que en los últimos años también se ha hecho más patente, y a partir también un poco de lo que hablábamos en el capítulo anterior con Susana Jiménez, de cómo retomamos ese diálogo, comillas, técnico, donde técnico puede ser tanto económico, que es una ciencia social, como técnico eléctrico, digamos, de fenómenos físicos, y que eso no es muy cuestionable en un ambiente donde parece ser que tanto las regulaciones como las políticas públicas están mirando mucho el corto plazo por las contingencias que hemos tenido y la coyuntura, pandemia, estallido social, pero también hay que mirar el largo plazo, ¿no? Entonces, ahí primero, ¿qué opinas respecto a eso, a esas tensiones que se dan? ¿Cómo podemos retomar ese diálogo quizás a nivel del Congreso? Y dentro de eso mismo, ¿dónde tú crees que, dado lo que estamos viendo, la transición
política, pero también una transición energética bien brutal, con redes inteligentes, con energías renovables. ¿Cómo volvemos a poner ese foco dialogante, comillas, técnico, y dónde debiese estar? ¿Qué es lo que priorizamos? ¿Cómo, a tu juicio, cómo retomamos ese camino de diálogo y dónde deberíamos poner el foco hoy, mediano y largo plazo, para esta discusión de transición energética? Sí, pues, yo creo que, a ver, yo siempre trato de explicar en los cursos y cuando trato de hablarle a los alumnos qué es lo desafiante de esto de los mercados eléctricos, los sistemas eléctricos, es precisamente esa tensión. ¿Ya? Yo creo que aquí tenemos al menos estos dos sistemas, que está este sistema físico, ingenieril, que conocemos bien las leyes, sabemos que el flujo de potencia lo podemos resolver, lo medimos y funciona, y que está interactuando con esta capa ya más de mercado, de agente, donde efectivamente nuestros modelos no están al nivel de los flujos de potencia, ¿ya? Y que es mucho más complejo integrarlo, pero y ahí está, esa es como la parte más desafiante, y yo creo que, claro, de alguna manera, ingenieros eléctricos que hacemos cosas de economía, muchas veces trabajamos con economistas, los economistas también aprenden de nosotros, en el fondo, porque de alguna manera los megawatts no son como las papas, pues es lo que siempre me dice un amigo, me dice, oye, sí, no puedo llegar, y aquí los megawatts tienen sus complejidades, etc. Entonces, esa parte yo creo que es como inherente al área en el que estamos, y no solamente con la economía, o sea, pensemos que la energía también tiene que interactuar con aspectos sociales, medioambientales, sí. O sea, cada vez es algo mucho más multidisciplinario, ¿ya? De hecho, solamente en el nicho de la ingeniería, cualquier desafío energético, incluso eléctrico, muchas veces va a ser mucho más que el departamento de ingeniería eléctrica. Entonces, yo creo que la interdisciplina es cada vez más relevante en energía, y no, porque, no sé, pues, antiguamente los sistemas de potencia eran ya los flujos de potencia, las protecciones, etcétera, pero piensen ahora que tenemos mercado, que tenemos red inteligente, que tenemos datos, que tenemos comunicaciones, claro, tenemos incertidumbre. Entonces es natural que esta conversación, este contraste de visiones, tenemos que hacerlo, porque si no esta cosa no va a funcionar, esto no va a funcionar. Repito, los mercados eléctricos, un mercado eléctrico diseñado por puro ingeniero eléctrico probablemente no sería muy bueno, por puro economistas tampoco. Entonces esta cosa tenemos que tener esa instancia, ¿ya? Entonces yo creo que hay que reconocer eso, esa es la riqueza, y es por eso que se hacen importantes instancias donde puedan colaborar, pues ya sea a través de estos, como hablamos, estos programas de doctorado, o a través de proyectos con los mismos reguladores, con la industria, pero tenemos que generar esta instancia en donde estos equipos multidisciplinarios puedan trabajar. Oye, es que hemos visto, o yo en particular he visto muchas veces esa discusión de, es que el técnico, es que el técnico es un clásico. ¿Dónde poner el borde, cachai? Porque alguien te podría decir, ¿sabes qué? No, lo técnico es solo el flujo de potencia, ¿cierto? No. Pero después puede venir alguien y decir, no, lo técnico es el conductor físico cuando está ahí, el transformador. Entonces, no, yo creo que eso es como cuando dicen esta ciencia, o esto es hard o light, ¿cierto? No, yo creo que la economía, son todos aspectos técnicos. Lo que pasa es que hay unos que tenemos quizás con mayor facilidad las ecuaciones, que es la ingeniería, pero en la parte más económica muchas veces los comportamientos humanos no están todavía bien modelados. Entonces ahí está el desafío, ¿cierto? Esa parte es súper fascinante, y de ahí más adelante les puedo comentar investigaciones que uno está haciendo en esos temas, pero esa tensión, entonces aquí el desafío es cómo hacemos coexistir estos dos sistemas, ¿cierto? Este sistema eléctrico, ingenieril, físico, fierrero, con el sistema de mercado que cada vez es más parte de este ecosistema que llamamos sistema eléctrico. Pero también hay un poquito, retomando ahí lo que decía Danilo, que me parece que vaya hacia lo tecnócrata, que está como mirado en menos, ¿no? No, es que es tecnócrata. Y es como, oye, no se trata de eso. También hay una arista política, me imagino, de cómo cierta evidencia técnica ingenieril, técnica económica también tiene algún correlato político, y parece que esa es la parte de diálogo que podríamos sí, yo creo que por eso sí, yo creo que yo siempre comento lo mismo también en las clases y para los auditores. Si uno ve 10 diseños de mercados eléctricos en el mundo, 10, probablemente va a encontrar dos iguales. Va a encontrar dos iguales. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que
en cambio, si yo en los 10 sistemas voy a ver cómo calcula los flujos de potencia o qué hace para poder tener las protecciones, van a ser probablemente las mismas. Entonces yo creo que ¿cuál es el tema? El tema es que en los aspectos de mercado hay muchas zonas grises, hay muchas zonas de diseño y por eso hay diseños distintos. Entonces ahí claramente hay temas sociales, de políticas públicas, políticos, de visión. Entonces, claro, los mercados, o sea, ocurre todavía, y eso yo creo que también es interesante para los auditores, que en mercado eléctrico hay todavía grandes debates, y uno encuentra dos profesores prestigiosos que dicen cosas totalmente ortogonales. O sea, ¿cuáles son debates, por ejemplo, que es para la contingencia acá en Chile, que yo creo que pueden ser interesantes? Por ejemplo, el rol de los mercados de capacidad, ¿cierto? Por mucho tiempo habían dos visiones. Oye, no, sabéis que todo lo arreglamos con mercados de corto plazo, a lo más servicios complementarios y listo. Hay sistemas que funcionan así, ¿cierto? No sé, por ERCOT en Texas, pero tuvieron una crisis hace poquito y están ahora repensando. Pero por otro lado está la visión que no, pero fíjese que estos mercados de capacidad cumplen un rol para minimizar el riesgo, para incentivar las inversiones, etcétera. Entonces, y estos son debates que hasta el día de hoy siguen, ¿cierto? ¿Qué otro debate hay? Debates, no sé, pues, ¿usamos un precio uniforme o pay as bid? Entonces, está lleno de temas en donde no hay consenso, ni siquiera en la academia. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que en el fondo, claro, pues esa dimensión más económica tiene una dimensión que no es tan... No hay tanto consenso fijo de cómo hacerlo, porque yo repito, para sacar un flujo de potencia se hace en todas partes igual, pero los diseños y las reglas no, y todavía existen estos debates que son súper interesantes, muchas veces contrastando la visión norteamericana con la visión más europea de diseño de los mercados, ¿cierto? Mira, ya que estamos entre Copa América y Eurocopa, una pelota al piso, quizás el mejor ejemplo, lo comentábamos en la editorial con José al inicio, de la desaveniencia entre lo técnico y lo político. Y tiene que ver con la aprobación, al menos en la Cámara de Diputados, de la descarbonización al 2025, la descarbonización total y que prohibición de operación e instalación de centrales. Fue el regulador, fue el coordinador, fueron diferentes empresas a manifestar su posición en la discusión de la comisión, pero aún así se toma una decisión política que la técnica dice no es posible, por esto, otro, o es muy complejo, ¿no? Más que no es posible. O arriesgado. Tiene una serie de efectos colaterales. Entonces, pero la política define otra cosa. Entonces, no se le creyó a los técnicos. ¿Qué falla el mensaje? ¿Por qué esto trascendió una esfera que siempre estuvo cobijada en el sector energético y ahora se transformó en otra ¿cómo se llama? En otra instancia o otra magnitud? Y cómo también enfrentamos eso, porque nosotros estamos dentro del mundo del técnico regulatorio. ¿En qué falla el mensaje? Esa es básicamente la pregunta. ¿O tu opinión? Tremendo tema. Primero enfoquémonos en lo bueno. ¿ya? Yo creo que primero hay que enfocarse en lo bueno. Yo creo que es bueno que yo creo que actualmente existe un consenso de que necesitamos... La visión, yo creo que el consenso está, ¿cierto? Sí. Que hay que tener el fin. ¿Cuál es el fin? El fin no es sacar el carbón, la planta de carbón. El fin es tener un sistema sustentable, seguro y eficiente, ¿cierto? Con buenas tarifas. ¿ya? Entonces yo creo que eso es bueno porque eso pensemos que hace 5 o 10 años, imagínense si yo el 2010 hubiésemos mirado hacia adelante y decir, mire, ¿sabes qué? El 2021 estamos a puertas de que probablemente vamos a poner una meta al 2040, 2030 de retirar centrales a carbón y metas más agresivas para descarbonizar. Te hubieran tratado de loco, porque ahí si no, nadie, ni siquiera el ecologista más ecologista lo podría plantear. Claro, entonces eso yo creo que es bueno, ¿cierto? Lo otro que también, claro, que muchas veces lo que tiende a ocurrir en energía, que se electrifica la discusión, pues si todavía la electricidad es un porcentaje no tan grande, las emisiones del petróleo, de la leña, son tanto más relevantes, entonces claro, lo que uno esperaría es que eventualmente esa demanda energética se va a electrificar, ¿ya? Pero respecto a la pregunta, sí, pues yo creo que ahí somos todos, me incluyo de los responsables, porque como académico también somos responsables, yo creo en que uno puede... Partamos de la buena fe, ¿cierto?
yo creo que hay un fallo en el mensaje, porque claramente si se han dado todos estos argumentos, ¿cierto? Que repito, nadie cuestiona el punto de llegada, si lo que se cuestiona es la rapidez, la trayectoria y los hitos, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, pues, y yo creo que esto surge, esto es un fenómeno, yo creo, mucho más allá del ámbito energético. Yo creo que hay un desprestigio generalizado de los técnicos, ¿cierto? Muchas veces, y muchas veces quizás justificado, o sea, también los técnicos de repente caen en algo que yo llamo el populismo de la técnica, en tratar de sacar números que se ven como poco, o sea, acuérdense hace 10 años atrás, 5 años atrás, había estudios que decían que si se integraban renovables iba poco menos que los costos iban a ir por la nube. Entonces, o esto mismo, imagínense que, no sé, pues el año pasado hablábamos del 2050, 2040 y ahora estamos casi que creemos que va a ser el 2030, ¿cierto? Entonces, claro, pues quizás la ciudadanía o gente puede decir, oye, pero si, mire, pues usted tiene esta capacidad, esta es la demanda, ¿cómo no vamos a poder retirar esta central? Entonces, esa sería como la respuesta que yo asumo que es lo que mucha gente cree. Pero la realidad es distinta, pues la realidad es que yo creo que hemos fallado quizás en el mensaje primero, en que quizás no ha habido un mensaje coordinado de los distintos actores. Porque yo creo que, aparte de la desconfianza de los técnicos, hay una desconfianza generalizada en Chile ahora, lamentablemente, en muchas cosas. Pues entonces alguien puede decir, ¿sabéis que no? No es que no se pueda, es porque no quieren perder, ¿me entendí? Yo creo que no, pues yo creo que si pudiésemos dar un mensaje desde la academia, desde la industria, la regulación, que primero este es un sector que se construye entre todos, eso es clave, y efectivamente, mire, no confundamos medios con fines. Aquí el fin es bien claro, el fin es tener un sistema sustentable. El medio natural que uno se puede imaginar es retiremos el carbón, ¿cierto? Pero eso puede tener la mejor de las intenciones, pero si se hace en una trayectoria o se hace demasiado apurado, ¿de qué nos serviría retirar el carbón si después vamos a tener que estar despachando más diésel, más gas, comprometiendo la inercia del sistema? Entonces yo creo que ahí nos pusimos muy técnicos, porque ¿quién entiende qué es la inercia? ¿Cierto? Pero en el fondo yo creo que esto también viene de que el proceso de descarbonización no es tan simple como cambiar un megawatt de una tecnología por un megawatt de otro, ¿cierto? Para lograr esto, ¿qué se requiere? Se requiere un sistema adecuado para eso. ¿Qué significa un sistema adecuado? Requiero, por ejemplo, infraestructura de transmisión. Requiero, por ejemplo, las inversiones, que los proyectos se estén llevando a cabo y que no estén solamente como proyectos potenciales, sino que se vayan a ejecutar. Requiero algo que es súper importante y que claramente es súper técnico y quizás mucha gente no. Requiero tener las reglas del mercado bien diseñadas. ¿Me entendí? Entonces, requiere una serie de componentes para poder hacer esa transición, que en mi opinión yo creo que 4 años en las escalas de tiempo en la que estamos hablando, o sea, en 4 años se hace un proceso tarifario, una norma técnica de repente se demora 2 años, reglamentos también. Entonces, claro, yo creo que ahí se ha fallado en el mensaje. De repente se enfoca mucho el discurso en comparar megawatt, por ejemplo el costo nivelado, que yo encuentro que siempre ha sido una métrica que a mí yo siempre digo en los cursos, me gusta usarlo un poquito nomás, pero hay que tener cuidado porque el costo nivelado simplifica demasiadas dimensiones operacionales y atributos de las tecnologías que no es tan simple comparar una con otra, ¿ya? Entonces en ese ámbito yo creo que tratar de hacer un esfuerzo primero de tener una visión consensuada, de no confundir los medios con el fin y también tener claridad de que uno puede tener las mejores intenciones, pero hay unas dinámicas propias que 4 años, claro, yo creo que todos estos estudios que ha mostrado el coordinador, la comisión, las empresas, los gremios, yo creo que apuntan a lo mismo, pero sí soy optimista, porque yo creo que, repito, demos los pasos para atrás y veamos el nivel de la discusión ahora estamos discutiendo 2040, 2030, pero el norte yo creo que es bastante claro, ¿ya? Yo creo que... Oye, Matías, y oye, siempre nos pasa que nunca logramos terminar todo lo que teníamos preparado, porque
las conversaciones se vuelven bien entretenidas. Y ya quizás como para ir cerrando un poco, tú eres parte de una, como comillas, nueva camada de académicos, al menos de las principales universidades del país. Estábamos con, al menos cuando estudiamos nosotros tres, yo creo, estaba Hugh Rudnick, Rodrigo Palma, Bustos, Ríos, que lo acabamos de recordar, que Sebastián Ríos, que falleció hace poco, y tantos otros. Si omitimos algunos ahí, les mandamos saludos igual, que no nos hayamos acordado. Pero ahora tú, Daniel Olivares, Rodrigo Moreno, Esteban Gil, hay nuevos académicos que están tomando, digamos, la posta como una nueva generación. Y justamente quizás eso también podría ayudar, dado esta transición que estamos viviendo, a un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Cómo cambiamos la mirada, cómo nos relacionamos en forma distinta con la política, con el regulador, con la industria, y cómo somos más desarrollados finalmente como país. ¿Qué mensaje le podrías dar a tus alumnos, o quizás a gente que está pensando involucrarse más en este sector, tomar diplomados o quizás posgrados, justamente que tengan una mirada más hacia la energía, como tú dices, no necesariamente hacia lo eléctrico, que es lo que nosotros conocemos más? ¿Qué nueva mirada crees tú que le podría dar esta nueva, comillas, camada de académicos, y qué mensaje le darías tú a quienes quisieran estudiar o involucrarse un poco más en este mundo energético que es tan interesante? Sí, pues yo creo que, bueno, hay un tema, hay un proceso natural, yo creo, de evolución. Muchos de estos grandes próceres todavía siguen activos, así que todavía trabajan, ¿cierto? Sí, no, si no lo hemos matado. Sí. Estamos... Yo creo que, claro, un homenaje. Un homenaje. Claro. Al final no es algo de años, como se dice, claro. ¿Ya? Pero yo creo que, claro, las nuevas, al menos, primero, este es un medio súper pequeño, ¿eh? Los académicos acá es un medio chico, uno en general tiene súper buena relación. Yo noto, yo creo que por temas de formación, no digo que las generaciones pasadas no lo hayan tenido, pero voy a hablar de lo que yo he visto de mi experiencia. Pero las nuevas generaciones, claro, pues estamos como reconocemos las complejidades de que esto es mucho más que los megawatts, mucho más que los flujos de potencia. Yo creo que por un tema de formación, porque cuando nos fuimos a formar, nos fuimos todos a formar, ya estaba ocurriendo esto, ¿cierto? Ojo que los pioneros acá del sector también tuvieron un gran desafío, porque muchos se fueron a formar en temas de, no sé, por regulación de voltaje, temas súper, máquina eléctrica, y tuvieron que ir construyendo este conocimiento. Bueno, o sea, eso también es tremendamente valorable. Yo creo que, claro, pues en estas nuevas generaciones yo veo que existe primero esa multidisciplina, esa interdisciplina como naturalmente por un tema de las carreras de investigación que hemos hecho. Entonces ustedes pueden ver que en general nosotros trabajamos con economistas, con gente de investigación de operaciones, no solamente ingeniería eléctrica. Lo otro, yo creo que hay un interés súper claro de aportar al país respecto en todos estos procesos. No tuvimos tiempo para hablar cuáles yo creo que son los grandes temas que hay, pero yo creo que si hay un tema general que yo creo es que de alguna manera tenemos que reconocer que se requieren cambios en la regulación. Requerimos tener una visión clara, requerimos tener ojalá hitos, y lo más importante que sean cambios integrales y de alguna manera no arreglar algo por acá, pero dejar todo el resto. ¿Entendí? Yo creo que tiene que haber una cierta coherencia, porque al final de cuentas, energía, servicios complementarios, potencia, está todo relacionado a lo mismo, que esta infraestructura que entrega electricidad y entrega otros servicios, y uno genera estas como escalas de tiempo de corto plazo, largo plazo. Pero yo creo que entonces los cambios tienen que ser integrales. Yo creo que ahí de alguna manera el rol que estas nuevas generaciones podemos aportar, y estamos súper dispuestos a hacerlo. Yo creo que puede ser importante, pero no solo eso, el rol también del regulador, el rol de la industria, el rol de los consumidores también. O sea, al final de cuentas no tenemos que olvidar que por más tecnología que queramos poner, lo primario es que haya un servicio eléctrico que sea confiable para los consumidores, y ojalá que los beneficios de las tarifas y todo se reflejen. Yo creo que eso no lo podemos olvidar como foco. Matías, volamos 45 minutos conversando. Estoy volando, así que les voy a pedir una presentación. Todos tenemos derecho a réplica, así que vamos a ver una segunda conversación, así que prepárate con otro tema. Sí.
te agradecemos muchísimo que hayas querido conversar con nosotros y también demostrarnos tu visión desde la investigación, desde la academia, de cómo, de los desafíos y lo que tenemos que hacer ahora con todas estas nuevas cosas que se están integrando, nuevos temas al quehacer, a la cotidianidad del sector eléctrico. Así que eso, muchas gracias. No sé si queréis decir algunas palabras al cierre. Solamente nuevamente agradecerle a usted. Yo creo que esto es una tremenda iniciativa. Esto ojalá que contribuya a restablecer un poquito la confianza en los técnicos, para que en el fondo poder explicar estos temas que muchas veces un Twitter o un titular no los deja. Entonces yo creo que esta instancia lo dejan. Entonces, no, agradecerle de verdad. Nos quedamos con infinidad de temas. Podríamos haber estado hablando hasta las 5 de la tarde acá. Pero bueno, ojalá que haya una futura oportunidad. Y eso, pues nuevamente los felicito por esta iniciativa. Y repito, solo para cerrar, yo creo que los desarrollos y los desafíos en el sector eléctrico, energético, los tenemos que construir entre todos, la academia, el regulador, la industria, todo, porque es de alguna manera una misión país. ¿Cierto? Una misión país y ahí tenemos que de alguna manera contrastar visiones y como te digo, avanzar hacia lograr ese objetivo final de tener un sistema energético sustentable, eficiente, con calidad de servicio eficiente y con de alguna manera con seguridad y calidad de servicio. Creo que eso no lo tenemos que nunca olvidar de nuestro norte. Así que nuevamente muy agradecido. Muchas gracias a ti, Matías. Con esto cerramos el 4º capítulo de Hágase la Luz. Sigan ustedes acá escuchando los otros programas de TXS Plus. Y ya la próxima semana se acaban los feriados, así que volvemos a nuestro horario habitual los días lunes. Saludos a todos y que tengan muy buena semana. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.